Gloria a Dios. Padre amado Señor, te doy gracias, te doy gloria y te doy honra porque tú eres bueno y eres maravilloso, Padre. Gracias por permitirme estar un día más en este lugar, Padre. Señor, gracias por otro día que me permites abrir mis ojos para poder darte gracias y darte gloria y darte honra por todas las cosas maravillosas y bellas que tú haces, Padre. Por eso en esta hora, Señor, yo te pido que tú tomes el control, Padre, de este servicio y de esta transmisión que se va a llevar a cabo, Padre. Gracias por darme la oportunidad, Padre, de poder servirte otro día más. Te pido que seas tú tocando las vidas, los corazones, que tu Espíritu Santo le traiga convicción, Padre, a todos aquellos que escuchen esta palabra, este video, esta grabación, en el tiempo que la escuchen, Padre, que sea de mucha bendición, Padre, y que tu palabra, Señor, encuentre cabida en cada corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, a recibir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre, por el quien te doy gracias y te doy gloria, Padre. Gloria a Dios, aleluya. Dios bendiga a cada uno de los que están escuchándome y los que me van a escuchar y espero que esta palabra nos ayude a todos, ¿verdad? Porque desde el momento que yo me preparo, a mí me empieza también a ministrar la palabra de igual manera que a todo aquel que la reciba, ¿verdad? Porque muchas personas no la quieren recibir, aunque la oyen, pero no quieren escucharla, o sea que, pero al que se esfuerza y quiere recibirla, va a ser de mucha bendición, porque Dios ha preparado su palabra para que nosotros crezcamos en el conocimiento de ella y podamos ser útiles en sus manos, podamos ser personas que puedan llevar la palabra a otras vidas que no conocen de Él, o a otras personas que están hambrientas y sedientas de la palabra, porque uno nunca sabe con quién se va a topar en la calle, pero todos tenemos esa responsabilidad de llevar la palabra y por eso es que debemos prepararnos, tenemos que meditar en ella y en esta ocasión Dios puso en mi corazón esta palabra. Yo sé que va a ser de bendición porque toda la palabra de Dios es verdad y toda es útil para corregirnos, para redarguirnos y también para darnos ánimos, ¿verdad? Porque estamos viviendo en tiempos difíciles. Yo creo que son últimos tiempos que nos tocó vivir a nosotros. Tuvimos esa bendición de poder ver los últimos tiempos. Y el Señor trajo a mi mente esta palabra y yo la he desarrollado y voy a hablar acerca de lo que es la santificación, ¿verdad? Que yo le puse por título al mensaje, le puse la necesidad de la santificación. Eso con ese título lo subo a YouTube. Así que quiero empezar leyendo un versículo que está en la palabra en 2 de Corintios, en el capítulo 7 y versículo 1, que dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el amor, en el temor de Dios. Así que aquí el Señor nos habla que nosotros tenemos unas promesas. Y la promesa que tenemos nosotros
es la vida eterna. Y todos caminamos con el Señor y nos vamos esforzando, ¿verdad?, por vivir la palabra. Es por la promesa que tenemos que el Señor nos ha dicho que todo aquel que cree en Jesucristo tiene vida eterna. Y no vamos a ver la muerte, como dice la palabra, ¿verdad? Porque me refiero a la segunda muerte, ¿verdad? La muerte que es para condenación, para todos aquellos que no conocieron a Dios. Ellos van a experimentar la segunda muerte. Después de que sean resucitados, levantados de las tumbas, van a estar delante del Señor en el juicio y van a ser, dice, tirados al lago de fuego. Y esa es la segunda muerte. Así que, pero el Señor a nosotros nos ha prometido que nos va a dar la vida eterna. ¿Y cómo? Creyendo en Jesucristo. Ese es el requisito, pero es necesario, que dice el Señor, que nos limpiemos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos al Señor y hemos sido sellados por el Espíritu Santo, hay un temor dentro de nosotros que no nos permite hacer lo malo, o que al menos nos avisa cuando queremos hacer algo malo, ¿verdad? El Espíritu nos habla y nos dice, no lo hagas. Entonces, el Señor nos invita a que nosotros nos limpiemos de toda contaminación. Ya no más chisme, no más mentiras, no más fornicación, no más robo, no más engaño, ¿verdad? Porque Él quiere que nosotros nos perfeccionemos en la santidad, en el temor de Él. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos temor, se nos hace fácil hacer cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ignoramos la voz que Dios nos habla a través del Espíritu cuando vamos a hacer algo indebido y nos dice, no lo hagas, no está bien. Entonces, esa voz nos advierte que lo que vamos a hacer está mal, y entonces nosotros tenemos que escuchar esa voz, no opacarla, no hacer oídos sordos a esa voz que nos advierte que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros nos perfeccionemos en el temor de Él, haciendo lo bueno y dejando de hacer lo malo. O sea, por eso Él dice que nos limpiemos de toda contaminación. Entonces, si nosotros vemos también lo que dice en Lucas capítulo 1 y el versículo 74 y 75, dice que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. No nomás es un día a la semana, o 3 días por la semana, o 2 meses al año, o 5 meses es todos nuestros días, los días de nuestra vida. Debemos de estar limpiándonos y estar santificándonos y ser justos con los demás, con nuestros prójimos. Debemos de ser justos. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, que andemos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días, porque Él nos ha librado
de nuestros enemigos. Nosotros, antes de conocer a Dios, teníamos muchos problemas. Y el Señor nos ha quitado, nos ha sacado del yugo, de la esclavitud, nos ha hecho libres. Éramos esclavos del pecado antes de conocer a Dios. Hacíamos lo que mejor nos convenía o lo que mejor nos parecía. No teníamos restricciones. Pero ahora Dios quiere que nosotros nos cuidemos. Por eso también nos dice en Romanos 6 y el versículo 22. Bueno, le voy a leer del 19 para que más o menos nos demos una idea de lo que Dios nos está diciendo. Dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Eso quiere decir que cuando nosotros estábamos en el mundo, hacíamos muchas cosas para hacer la maldad, nos esforzábamos y hacíamos bastantes cosas que no eran buenas, pero sin embargo nosotros nos esforzábamos, nos dábamos el tiempo para ir a hacer lo malo. Así ahora también tenemos que darnos tiempo nosotros, pero ahora para la santificación. Tenemos que darnos tiempo para llegar a los templos, a escuchar la palabra. Tenemos que darnos tiempo para ir y ayudar a aquel que no tiene. Claro, de acuerdo a lo que cada quien tiene, ¿verdad? Porque no todos estamos en un mismo nivel, ¿verdad? Si tú tienes posibilidades de poder ayudar, ayuda a aquel que necesita. Si no tienes, Dios te va a usar para ayudar en otra forma. Pero lo importante es que ayudes, ya sea con una palabra de aliento, con enseñar a otro en el conocimiento de algo que ellos no saben, pero la cosa es que uno ayude al que necesita, ¿verdad? Porque hay muchas formas de ayudar. El que tiene dinero, dinero. Y el que tiene talento, que ayude con sus talentos, con sus virtudes que Dios ha desarrollado en ellos. Esa es una forma de cómo nosotros podemos ahora esforzarnos, ¿verdad? Para hacer el bien cuando alguien necesita. Así como antes nos íbamos a ayudarle a alguien y hacíamos el tiempo, nomás porque en aquel tiempo le ayudábamos a alguien que decía, bueno, voy a comprar la cerveza y una carne asada y ahí va uno, aunque no tuviera tiempo, uno hacía tiempo para ayudarle a esa persona. Lo hacíamos de una manera diferente, pero ahora el Señor quiere que así como hacíamos eso también, lo hagamos para la santificación de nuestras vidas, sirviéndole a otros, siendo justos con otros. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Porque dice que cuando erais esclavos del pecado, eras libre acerca de la justicia. O sea, no tenías temor de la justicia, sino que eras libre, hacías como te daba tu gana. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora hasta nos avergonzamos? Porque el fin de ellas es muerte. Pero más ahora dice que habéis sido librados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna.
ese es el fin de la santificación, la vida eterna. Por eso es que es necesario para nosotros santificarnos. Yo sé que no muchos quieren hablar de este tema porque pues mucha gente te quiere hablar de otros temas que te ayuden a superar tu vida, que cómo hacer dinero, cómo vivir mejor. Pero yo creo que esta palabra es bien importante porque de aquí depende tu vida eterna. De aquí depende tu relación con Dios, de cómo tú te santifiques. Ya dijimos que santo es apartado para Dios. Es cuando tú te apartas para servirle a Dios, ya dejas de servirle al mundo. Eso es cuando eres santo. Y eso no quiere decir que ya tú ya ya no cometes pecados. Siempre nosotros vamos a seguir cometiendo pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo que el que no peca lo hace mentiroso. Pero yo siempre he aclarado esto de que el pecado que nosotros los cristianos estamos cometiendo no es pecado de muerte. Ahorita no estoy en esta, porque hay una prédica, yo ya hice una prédica de esto hace unos años atrás, pero hay pecados de muerte, ¿verdad? Y hay pecados que no son de muerte. Y estos no son de, que yo les hablo, el que nosotros cometemos los cristianos, es lo que nosotros pecamos a veces con la vista. Simplemente al ver, a veces, por ejemplo, el hombre al ver a una mujer, dice el Señor, y desearla en su corazón, ya pecó. Y ese pecado no es, como dirá, es difícil de evitarlo porque todo el que es hombre tiene atracción por la mujer. Eso es normal, porque somos dos seres opuestos que Dios creó, uno para complementar al otro, ¿verdad? La mujer fue creada para complementar al hombre y el hombre tiene esa tendencia, ¿verdad? Porque es su naturaleza, ¿verdad? Que nosotros traemos como hombres. Así como la mujer tiene como naturaleza el hombre, que le guste un hombre. Estoy hablando de mujeres que están conforme a la palabra, ¿verdad? Porque hay mujeres ahora que les gustan las mujeres también, y eso es algo raro, eso es algo que Dios no creó. Igual como al hombre que le gusta al hombre, son cosas que Dios no las creó así. Pero el enemigo las ha perturbado sus mentes. Entonces, cuando se llega a caer en ese pecado, ese sí es pecado de muerte, porque son pecados que se practican. Pero el de pensamiento, Dios nos perdona, porque Dios juzga las intenciones de nuestro corazón. O sea que cuando nosotros vemos a una mujer y nos atrajo por su belleza, por lo que sea, Dios sabe la intención del corazón. Porque uno puede decirle a la mujer, oh hermana, oiga, qué bonita está usted, pero sin que tenga uno la intención de que le gusta a uno, pues, o de atracción, o de seducirla. Eso puede ser normal. Pero cuando hay en el corazón una atracción y uno actúa por esa atracción, eso es lo que Dios nos juzga. Y eso es pecado delante de Dios. Por eso es que la palabra dice que no nos engañemos. Dios no puede ser juzgado porque lo que uno siembra, eso va a cosechar. Así que esos son cosas que pecados que los comete de repente. Como también cuando uno dice una mentira así de repente, que te preguntan algo y sientes que ese algo te va a hacer mal a lo que si tú dices la verdad. Entonces, ¿verdad? Como yo he puesto mucho como ejemplo, ¿verdad? Que
tú estás aquí, por ejemplo, en la iglesia y viene una persona que lo viene persiguiendo, por ejemplo, la migración, ¿verdad? Y se mete a la iglesia y se va y se esconde. Y entran a los agentes y dicen, no entró una persona aquí, le preguntan, ¿no? O al pastor le pueden preguntar, ¿verdad? Y si uno dice, no, pues no, aquí no ha entrado nadie. Eso no sería un pecado, porque la intención de nuestro corazón es proteger a esa persona para que no tenga un daño. Yo creo que este ejemplo da el entendimiento, porque a veces hay cosas que mucha gente no podría decir, no, pues está mintiendo. No es una mentira blanca, sino que la intención de nuestro corazón es proteger a una persona que lo quieren separar de su familia. Eso es un pecado que nosotros le decimos, Señor, perdóname, pero tuve que decir eso porque no quería yo que se llevaran a esa persona. Dios nos perdona y dice el Señor que si alguno pecare, abogado tiene para con él, por medio de Jesucristo. Abogado tiene para con el Padre por medio de Jesucristo. Así que esos son pecados que a veces uno comete. Cosas que uno no tiene en la mente, pero lo que tú planeas en la noche para hacerlo otro día o en la mañana para hacerlo al rato, todo lo que se planea, ese es pecado. Ese es practicar el pecado. Y de eso dice el Señor que ni oremos por ello. Así que nosotros estamos en esto, dice porque el fruto, porque qué fruto tenías, dice, de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzáis, porque el fin de ellas era muerte. Pues sí, cuando nosotros estábamos sin Dios, todo ese pecado que estábamos viviendo diario nos llevaba a la muerte. Íbamos derecho a la condenación eterna. Pero ahora que nosotros, dice, hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, dice, la santificación y como fin la vida eterna. O sea que ese es el fin. La santificación es el fin de la vida eterna. Y Primera de Tesalonicenses 4, del 1 al 3, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene de conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. El apóstol le hablaba, ¿verdad?, de que a los hermanos, que así como habían aprendido de ellos, Pablo de él y de sus colaboradores que iban con él a Tesalónica, ¿verdad?, a visitar a los hermanos. Eso les decía, dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Eso es lo que Pablo le decía, que como ellos habían aprendido de ellos, que estaba bien, que siguieran y que abundaran en ese aprendizaje, porque ellos tenían testimonio. Pablo y los que andaban con él tenían buen testimonio delante de ellos. O sea que ellos no podían hacer otra cosa diferente a lo que ellos estaban haciendo, pero ellos imitaron a ellos, se comportaban así como ellos se comportaban, en amor y en rectitud, ¿verdad? Dejaron de mentir, dejaron de fornicar, dejaron de hacer muchas cosas que ellos hacían antes. Y Pablo los exhortaba para que siguieran haciendo eso, que siguieran santificándose.
Eso es lo que Pablo le decía. Porque esa es la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? Es esta, la santificación. Eso es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros que conocemos a Dios, la santificación. Y en el, según Primera de Tesalonicenses 4, mismo, ahí es donde estábamos, pero el versículo, leímos del 1 al 3, pero ahora el 6, pero el versículo del 6 al 8, dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Pero aquí está lo que yo decía, ¿verdad? Anteriormente, lo que yo decía, que no podemos ya seguir engañando a nadie. Por ejemplo, yo no los puedo engañar con la palabra, decirles otra cosa por lo que la palabra dice. ¿Por qué? Porque Dios es vengador de todo eso. O sea, yo pagaría el precio y todos aquellos que están trayendo el evangelio diluido o con mentiras o cambiando los versículos, ¿verdad? Van a pagar su precio también. O sea que aquí todos los que estamos, lo que hacemos, tenemos nuestra recompensa, ya sea buena o sea mala. Pero dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Cuando usted desecha la palabra, que hoy yo les estoy hablando, no me desechan a mí, desechan a Dios. Porque la palabra no es mía, la palabra es de Dios. Yo siempre he dicho, yo no tengo nada que dar. Nada. Lo que tengo, lo tengo porque Dios me lo ha dado. Pero nada tengo que darle a Dios. Si hoy le digo, Señor, gracias, te doy gloria, te doy honra, Padre, te amo. Lo amo porque Él me amó primero. Le doy gracias y estoy agradecido con Él porque Él me sacó de la inmundicia, de mis delitos y pecados, ahí cuando yo estaba muerto. Él me dio vida. Entonces yo no tenía nada. Antes yo nunca decía estas palabras. ¿Cuánto yo iba a adorar a Dios antes de conocer a Dios? Yo decía que no existía Dios y que eso era para la gente ignorante. Eso es lo que yo pensaba. La gente que no fue a la escuela decía, para eso, esa es la religión, es para ellos. Porque yo no conocía la palabra de Dios. Yo creía que todo era religión, que nada más era algo que el hombre había creado para supuestamente controlar a la gente. Y mucha gente que, sobre todo los que están en la política, dicen eso. Así uno piensa cuando está uno afuera. Pero hoy yo lo que le doy las gracias y el agradecimiento y la adoración, no es porque yo estaba en mí, sino que eso me lo dio Dios a mí. Dios me dio a mí esa libertad de poder adorarlo. Porque no toda la gente puede adorar a Dios. Inclusive dentro de las iglesias. Si tú vas a una iglesia grande y ves mucha gente en toda la adoración, mucha gente no está en nada, están en los teléfonos. Mucha gente está testeando. Otros están agarrando la silla porque no se muevan. Y otros están viendo a alguien ahí en la congregación. Pero no están adorando a Dios y están dentro de la congregación. Ahora, cuando está uno afuera, menos, que uno va a adorar a Dios, nada. Eso es algo que Dios pone en uno, ¿no? Porque nosotros no tenemos nada que darle a Dios. Eso yo
quiero que quede claro, porque un día alguien me dijo, no, yo sí tengo que darle a Dios, no tienes nada que darle. Pues le doy mi adoración, pues no era tuya esa, es de Dios. Antes de que lo conocieras a Dios, adorabas a Dios, ¿no? Así que nosotros tenemos que seguir así, buscando la forma de agradar a Dios. Dice también estamos ahora en segunda de Tesalonicense, el capítulo 2, perdón, y versículo 13, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, dice, respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido, dice, desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. La fe en Cristo. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad. Cuando dice la fe en la verdad, es en Cristo. Dice, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Por qué Dios dice que nos haya escogido desde el principio? Porque dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra. Allí nos había escogido el Señor y nos sigue escogiendo aquí en su palabra. Y su palabra es verdad. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Pero dice, escogidos desde el principio para salvación, dice, mediante la santificación por el Espíritu. Si nosotros no tenemos el Espíritu, no nos podemos santificar, hermano. Todo el que tiene el Espíritu se puede santificar. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que nos ayuda. Nosotros no podemos por sí solos. Nosotros podemos ver mucha gente que tienen 4, 6, 7 años, 10 en la iglesia y no cambian. No se pueden santificar. Porque no ha habido un arrepentimiento genuino delante de Dios de ellos. Entonces, si no hay un arrepentimiento genuino, no podemos ser sellados con el Espíritu. Nosotros no podemos engañar a Dios, como les he dicho. Muchos dicen, Señor, yo te recibo en mi corazón y creo que tú moriste. Nos hacen repetir esa frase. Todo predicador, todo hermano que te invita a que recibas al Señor. Pero si nosotros no lo hacemos de corazón, no nos sirve de nada, aunque hayamos repetido todo esto. ¿Por qué? Porque no hay un cambio. Pero el que lo hace de corazón, rápido siente el cambio. Siente la presencia de Dios en su vida. Siente la necesidad, el hambre de buscar de la palabra, de prepararse, de conocer la palabra. Eso es cuando el Espíritu Santo hemos sido nosotros sellados con el Espíritu Santo. Provoca esa hambre, esa sed. Y eso es lo que nos hace también cantarle al Señor, adorarlo. Eso es lo que nos hace también hablar con Dios. Es importante, hermano, la santificación es tan importante que si no hacemos nada por mejorar, nos podemos quedar. Hay un pastor que dice por ahí que, yo lo escuché, ¿verdad? Un pastor que decía, y hay muchos pastores que dicen que si no te santificas no te vas a ir con el Señor. Bueno, eso dice la palabra.
Y él dice, pero si nosotros vivimos por gracia, dice, no por... Bueno, la gracia, pues sí, vivimos por gracia porque el Señor nos regaló a su Hijo amado, a Jesucristo. Y a través de Cristo nosotros vivimos por la gracia de Él, por ese regalo que Dios nos dio. Pero nos dice que nos santifiquemos en Él, en su palabra. Esa es la gracia. No es que nosotros podemos hacer lo que nos dé nuestra gana y nomás porque decimos que ya repetimos la oración y vamos a la iglesia, ya vamos a ir con Dios. No, dice el Señor que somos escogidos, ¿verdad? Como dice su palabra. Como vamos a ver ahorita en otro versículo. En este otro versículo que nos afirma. Aquí dice que nosotros fuimos escogidos desde el principio. Y luego veamos qué dice en Primera de Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación. Ahí nos vuelve a recalcar otra vez que somos elegidos en la presencia de Dios Padre en santificación, dice, del Espíritu. Otra vez nos vuelve a recalcar. ¿Por qué? Porque el Espíritu es el que nos ayuda a santificarnos. Si nosotros no tenemos al Espíritu, no podemos santificarnos. Por eso hay personas que luchan por su propia cuenta de querer cambiar su vida, querer cambiar de hacer lo malo, y no pueden. Porque el único que nos puede ayudar a cambiar es el Espíritu Santo, o sea, Dios. Y eso es una responsabilidad de cada quien. Santificarme yo es mi responsabilidad. Y santificarte tú que me escuchas es tu responsabilidad también. Nosotros no podemos pensar que porque mi papá se santifica, yo también ya estoy santificado. O porque yo me santifico, mi hermano va a estar santificado. No, este es algo personal. La salvación es personal, cada quien. Dios nos ha dado un propio albedrío, un libre albedrío para que nosotros creamos o no creamos, o queramos o no queramos santificarnos. Porque dice que elegidos según la presencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracias y paz os sean multiplicadas. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Entonces es cuando la sangre nos limpia de todo pecado. Cuando el Espíritu Santo, nosotros creemos y el Señor nos sella con el Espíritu Santo, es cuando somos santificados, somos justificados. Como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pero es a través también del Espíritu, ¿no? Así, de esa manera es como nosotros podemos obedecer. Por nuestra propia cuenta no le podemos obedecer nosotros a Dios, a la palabra. No podemos obedecer al hermano, a la hermana, al pastor. ¿Por qué? Porque eso nos lo da el Espíritu Santo. Cuando nosotros obedecemos al hombre es porque el Espíritu Santo nos pone eso. Pero si tú no, primero tenemos que obedecer a Dios y después podemos obedecer a todo el que nos diga algo, ¿verdad? En cuanto a la palabra, pues me refiero, no que te diga alguien y te vayas a hacer algo malo y ya dices, no, pues voy a obedecer. No, en las cosas que obran para bien. Así que, entonces cuando nosotros somos rociados con la sangre de Cristo, somos limpios. Entonces cuando nosotros experimentamos la gracia, o sea,
el regalo que Dios nos dio a Jesucristo. Y por medio de Él tenemos la paz. Y Dios nos la multiplica, la paz. Así que dice en primera de Timoteo 2, 14 y 15, dice, y Adán fue engañado. Y Adán, dice, no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos. Pero dice aquí, si permaneciere en fe, son los tres requisitos, que en amor y en santificación, con modestia. Ese es un trabajo, hermano, que nosotros tenemos que llevar a cabo. Y dice el Señor que sus mandamientos no son duros, porque para eso Él nos dio el Espíritu Santo, para que nosotros podamos hacerlo. Pero a veces sentimos difícil, pues yo sé, pues yo también estoy en lo mismo que cada uno de los que son hijos de Dios y de los que están buscando ser hijos de Dios también. Cuesta, cuando uno recién empieza, pues todos no queremos, la palabra toda nos toca bien fuerte, pero nosotros tenemos que esforzarnos, pues, así como nos esforzamos antes para hacer otras cosas, hoy también para lo de la palabra. Por eso dice, ¿verdad?, que en este versículo, que nosotros tenemos que santificarnos todos los días. Dice también en Hebreos 12:11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacibles de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Dice que la palabra de Dios es pura disciplina, porque a nosotros los que crecimos indisciplinados nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho ejercer la palabra y vivirla, porque nuestros padres no nos disciplinaron como debería de ser, ¿verdad? Porque pues no conocieron a Dios. Ellos hicieron lo mejor que ellos pudieron, pero por esa causa a nosotros nos cuesta ejercer disciplina. Una de las cosas que yo digo que siempre a mí me costó mucho siempre es la puntualidad en los servicios. Siempre llegaba tarde. Y he estado trabajando en eso, fui trabajando poco a poco, pero no me fue fácil, ni me ha sido fácil todavía, porque no nos disciplinaron. Pero aquí, por ejemplo, los hispanos dicen, hacemos una cita para una reunión, aunque no sea por un cumpleaños, dicen a las 5 va a empezar el cumpleaños, y están llegando a las 6, 7, 8, no hay puntualidad, no estamos disciplinados en la puntualidad. Por eso cuando venimos a la iglesia, sobre todo nosotros, las iglesias de los hispanos, cuesta que la gente llegue temprano. Pero cuando tú ves que los güeros te citan a alguna parte o vas a hacer una reunión cuando están ahí, exacto, están ahí 5 minutos antes de la hora y ya están ahí sentados. Porque les enseñaron puntualidad ellos desde niños. No estoy diciendo que todos, pero la gran mayoría de ellos son así, puntuales.
Y también la disciplina en la comida, ellos son más disciplinados que nosotros. Nosotros somos un desastre en la comida, comemos pura basura, comemos, como dicen mucho, pura comida chatarra, porque no tenemos disciplina, porque no nos las dieron. Yo no le pude enseñar a mis hijos que comieran saludable porque yo no comía saludable. Hoy que ya he aprendido un poco, pero ya estudié, ya no. Apenas con trabajo yo estoy entrando apenas en esa disciplina, pero cuesta. Dice que la disciplina, en verdad, dice, en el presente parece ser causa de, no, dice, en verdad que ninguna disciplina al presente, dice, parece ser causa de gozo. O sea, pues nadie se goza, ¿no? Pregúntale a un hijo cuando tú le dices, ya tienes que dormirte temprano, se van bien enojados. Pero después, cuando él crezca, eso le va a traer, ¿qué dice? Le va a hacer de enojo, de tristeza, pero después va a ser un fruto apacible de justicia. Cuando a nosotros nos quitan lo malo, no nos gusta que nuestros padres nos quitaran, no hagas esto, no hagas lo otro. Pero lo hacen porque nos quieren, ¿verdad? Y nosotros hacemos con nuestros hijos porque también los queremos. No hagas esto, no hagas lo otro. Dios hace lo mismo con nosotros cuando llegamos a ser sus hijos. Esto no vas a hacer esto, ni vas a hacer lo otro. Porque Dios nos ama, no quiere que nosotros nos perdamos, no quiere que suframos por las consecuencias de lo que hagamos mal. Por eso Él nos dice, no harás esto. Y de momento uno se siente triste, ¿verdad? Que la palabra a veces no nos permite hacer muchas cosas que quisiéramos hacer nosotros, ¿verdad? Aunque yo sé que muchos las hacen, ¿verdad? Pero cuando uno se abstiene de hacer cosas, se siente uno, dice, aquellos estarán gozando si yo aquí. Pero después trae fruto apacible, porque se va a llegar el tiempo, hermano, que Dios venga con su recompensa, que nos va a hacer justicia, y entonces nosotros vamos a poder gozarnos de todo lo que hoy nos estamos absteniendo. Nos vamos a gozar delante de Dios, y ya no va a haber llanto, dolor, preocupación, enfermedad, nada que nos fatigue, ¿no? Vamos a ser libres y gozosos, felices. Pero para llegar ahí tenemos que menguar, pues sufrir. ¿Usted cree que a Jesucristo le fue fácil llegar a la cruz, dar su vida para que nosotros fuéramos libres del pecado? No, para Él ganar la vida de cada uno de los que nos hemos convertido, le costó tristeza, llanto, dolor. Porque todo tiene un precio, ¿no? Y dice, aquí mismo donde estamos en Hebreos 12, dice el versículo 13 y 14, dice, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Para que lo cojo no se salga del camino. ¿Y cuál es lo cojo? Pues son todas las cosas que nosotros somos débiles, las que nos están llevando a caer en pecado, a fallarle a Dios. Porque cada quien tiene sus debilidades, hermano. No todos tenemos la misma debilidad. Aquel que estuvo en el alcoholismo tiene la debilidad de la cerveza. El que estuvo en la droga tiene la debilidad de la droga. El que estaba metido en la prostitución tiene la debilidad del sexo. Y así, etcétera, etcétera, tantas cosas. Entonces dice el Señor que para que eso, lo cojo, o sea, de lo que nosotros cogíamos, no se salga del camino. ¿Y quién es el camino? Jesucristo.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Para que esas áreas de nuestra vida, dice, no se salgan del camino. O sea que las mantengamos en el camino todavía, ¿no? O sea, por eso dice que hagamos nuestras sendas derechas. O sea, que caminemos recto, pues, que no nos vayamos desviando para allá o para acá. Porque la palabra nos lleva por el camino correcto. Y dice el 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso que yo le decía que es bien importante la santidad, ¿no? Vamos a sufrir aquí, hermano, vamos a sufrir, pues, pero tenemos que aguantar, hermano. Por eso Dios nos dio el Espíritu Santo, porque nos ayude a soportar las pruebas que vienen a nosotros, las tentaciones. De esa forma es como nosotros vamos a poder ganar la batalla y un día estar delante del Señor, adorando y bendiciendo su nombre por toda la eternidad, hermano. Vamos a empezar viviendo 1000 años aquí en la tierra con Cristo. Siempre les digo yo, vale la pena, hermano, el sacrificio. Vale la pena abstenerse de muchas cosas. Santifiquémonos. Es por nuestro bien. Santifiquémonos, hermano. Que Dios los bendiga y que Dios nos ayude. Padre amado, Señor, te doy gracias, te doy gloria por esta palabra y te pido que tú la bendigas en cada corazón, Señor, y que tú nos ayudes a seguir santificándonos, Padre, porque todos tenemos necesidad de ti, Señor. Nadie puede hacer nada por sí solo, Padre. Todos tenemos necesidad de ti, Señor. Porque dice tu palabra que sin ti nada podemos hacer. Y eso es la pura verdad, Señor. No podemos hacer nada si tú no estás con nosotros, Padre. Por eso te pido en el nombre de Jesús que tú seas obrando en cada vida, en cada corazón, Padre, que ha escuchado esta palabra en este día o que la va a escuchar en cualquier tiempo que la escuches, dándole fuerzas y sabiduría, Padre, para guiar su vida, para caminar en rectitud contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias y te doy gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos despedidos.